Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. ¿Están disfrutando esta serie de Pertenezco tanto como nosotros? Sí, ¿verdad? Pues bueno, estamos felices esta noche de poder compartirles. Pues está la pastora Annette Gallego, esposa del pastor Gabriel Gallego, que acaba de pedir la ofrenda. Así que es un gozo para mí poder estar con ella y también con mi preciosa esposa Yaira, ¿verdad? Que es mi esposa. Así que bueno, vamos a tener un verdadero banquete de este tema. Pero ¿qué les parece si oramos primero y entonces entramos ahorita en materia? Pero bueno, Padre, gracias, Señor, por tu propósito. Gracias, Señor, porque nos has dado una casa, nos has dado un hogar. Pertenecemos, Señor, a una iglesia, pertenecemos a una familia, pertenecemos, Señor, a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y te damos las gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, sabemos que vas a hablar a nuestro corazón. Sabemos que a través aún de nuestro testimonio, de nuestras historias, Señor, tú vas a despertar en cada persona que está aquí propósito. Y yo hablo a tu espíritu en el nombre de Jesús para que el Señor despierte semillas de propósito, active propósito, revele propósito y que el Espíritu Santo te convenza de por qué te hizo, cómo te hizo y para qué te hizo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien. Así es, así que bienvenidos a la segunda semana de esta nueva serie de Pertenezco. Ya escuchamos a los pastores Arona, al pastor Israel, también al pastor Marco el domingo hablarnos un poquito sobre esto. Y hoy queríamos no solamente hablar de pertenecer, sino también cómo es que nuestro propósito nos da identidad y eso mismo nos da un sentido de pertenencia. ¿Y cuántos aquí se pueden levantar su mano si alguna vez se han hecho la pregunta: ¿quién soy y por qué estoy aquí? Sí, ¿no? Es una de las preguntas, yo creo, más comunes que todos en algún momento nos hacemos. Yo me acuerdo, de hecho, tener como 8 años de edad, estar en la escuela y alguien haberme hecho esa pregunta a mí. Y como siempre crecí en la iglesia, como que yo sabía que la respuesta tenía algo que ver con Dios, pero en realidad no sabía cómo explicarla en ese momento, ¿no? Y hubo un estudio que se me hizo muy interesante, un estudio que se hizo por psicólogos, en donde le preguntaron a 6,000 personas si ellos sentían que tenían un sentido de propósito o no. Y lo que descubrieron fue que 14 años después se dieron cuenta que las personas que habían contestado que sí tenían un sentido de propósito, tenían una probabilidad de vivir más largo que los otros que dijeron que no tenían rumbo. Y la estadística exacta era un riesgo de muerte de 15% más bajo que aquellos que consideraban que no tenían dirección. Y no importaba, de hecho, si encontraban su propósito a los 20, 50, 70 años de edad, no importaba qué edad tenían, no importaba si eran hombre o mujer, no importaba tampoco su estado emocional, sino lo que importaba más era si tenían un sentido de propósito o no. Entonces es muy interesante cómo el propósito en sí, ese sentido de propósito hasta nos afecta en qué tan larga nuestra vida es. Y no estamos aquí para decirles cómo tener una vida más larga, pero sí queremos hablar un poquito con ustedes sobre la importancia de entender nuestro propósito y cómo eso nos da un sentido de pertenencia. Así que queríamos empezar con el pastor Gabriel. Si nos puedes contar un poquito sobre cuál es nuestro propósito como hijos de Dios. Claro que sí, pues la Biblia menciona en Efesios capítulo 2, verso 10, la Nueva Traducción Viviente, dice claramente que como hijos tenemos, como hijos, que es la identidad, un propósito y es un propósito general. Tú y yo somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos similitudes y ese propósito es un propósito genérico y lo menciona muy bien en este verso cuando dice, pues somos la obra maestra de Dios. Y ahí de hecho empieza hablando de identidad. Ese somos es de ser, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, somos hijos de Dios y como hijos de Dios, el Señor nos creó con un propósito y ese propósito es hacer ciertas cosas
que Él preparó desde hace tiempo atrás. Desde un principio, cuando Dios nos formó, cuando formó a Adán y Eva en el huerto del Edén, la intención era y es ser la imagen y la semejanza de Dios. La Biblia dice que los hizo, cuando hizo a Adán, lo hizo a imagen y semejanza. Nuestro propósito como hijos es reflejar a Dios, es reflejar al Padre. Que cuando nos vean a nosotros, vean al Padre, vean los atributos de Dios, vean el carácter de Dios, vean la bondad de Dios. Ahora, el propósito del enemigo también desde el principio ha sido distorsionar esa imagen. Y por eso es que a través de la caída, a través del pecado, el enemigo ha buscado distorsionar la imagen de Dios y que en lugar de que la gente vea la gloria, la bondad, el carácter de Dios en una persona, vea lo opuesto, que es la distorsión que el enemigo ha traído. Pero en Cristo Jesús, y por eso ese verso lo dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó de nuevo o para qué nacimos de nuevo? Para ahora sí poder reflejarle al Padre, reflejar a Dios. Por ejemplo, en Juan 14:9, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde así, le dice: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Y es importante que cuando hablamos de propósito, entendamos cuál es nuestro propósito como hijos de Dios. Obviamente todos somos seres únicos y específicos y tenemos un propósito en específico cada quien. Pero un propósito en general es reflejar a Dios. Y reflejamos a Dios cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, nos dejamos amar por Dios. Y cuando nos dejamos amar por Dios, vamos a poder amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces es bien importante esto. Es bien importante que entendamos que aunque sea diferente en donde tú trabajas, de donde yo trabajo, tú tienes una familia, yo tengo una familia, podemos tener diferentes antecedentes, diferentes lugares donde vivimos, tenemos algo en común, tenemos un mismo propósito en general y es reflejar a Dios, reflejar a nuestro Padre. Pero bueno, como lo mencioné, hay un propósito en específico y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos revele. Responde la segunda pregunta que decía Annette: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué Dios me formó? ¿Para qué Dios me creó? Dios no me formó nada más para ocupar espacio, Dios no me formó simplemente para sobrevivir, Dios me formó con un propósito bien en específico y Dios lo quiere revelar. Y en esta noche queremos compartirles un poquito de cómo es que lo ha revelado en nuestras vidas. Creemos que eso les va a ayudar a cada uno de ustedes a que les sea revelado, que les sea firmado. Y Yaira, para lo cual yo te quiero preguntar, ¿cómo es que Dios ha ido revelando y reveló ese propósito específico para el cual te creó en tu vida? Sí, yo creo que conmigo lo ha revelado progresivamente. No ha sido así como de repente, ¡pum!, esto es. Y lo puedo ver como, por ejemplo, en Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo pienso que así ha sido en el caminar que he estado con Cristo. Poco a poco me ha enseñado, y mientras que he obedecido y dado pasos, me ha revelado más y más. Y pues la manera que Dios, o sea, por ejemplo, a mí me reveló poco a poco el propósito. Me acuerdo la primera vez, tenía 8 años y estábamos en nuestra iglesia en México y un misionero de aquí, de Cristo para las Naciones, del instituto, fue a nuestra iglesia y oró por mi hermana que está aquí y por mí. Y nos dijo, por medio de una palabra profética: ustedes van a ir a estudiar a Cristo para las Naciones. Entonces nosotros nos agarramos de esa palabra, que era una palabra de propósito, de destino, y después de 10 años, o sea, se cumplió. A los 18 años fue cuando dijimos, ok, eso fue como una ventana de luz que se abrió, decir, ok, por aquí. Y fue como llegamos aquí, a Cristo para las Naciones. Luego ya estando aquí, era como que, ok, Dios, ya llegué, o sea, ¿ahora qué? Y fue, ok, busquemos una iglesia, hay que plantarnos, estamos de estudiantes, pero tenemos que estar en una iglesia. Y fue como llegamos aquí a Aliento. Aliento estaba aquí en Cristo para las Naciones, nos plantamos y así fue como conocí a Gabriel, me casé. Ese soy yo, por cierto. Digan todos, hablando de identidad, Gabriel.
Hoy no traigo mi tag, pero ya. Okay. No, never mind. Y fue así, o sea, empezamos a servir los dos de estudiantes y fue en ese transcurso de estar plantados, de estar sirviendo, casados, que han pasado ya 12 años desde que llegamos aquí y igual, o sea, ahora, ¿qué sigue Dios? O sea, ¿qué más tienes para mi vida más adelante? Porque yo sé que eso no es todo. Y por primero llegué aquí por una palabra profética, que así también habla Dios, pero la segunda cosa fue por un sentir, porque Dios también habla de tu propósito por sentir, o sea, qué sientes o qué te gusta hacer. Y por ejemplo, cuando estaba embarazada de mi segunda hija, porque tengo 3 hijos, de mi segunda hija, Lucía, empezó en mí un sentir me llama la atención, o sea, obviamente somos seres triunos, alma, cuerpo y espíritu, y empecé a sentir así como que enfocarme en lo del cuerpo, ok, quiero estudiar más lo del cuerpo, y empecé a sentir, ok, dale por ahí, Yaira, o sea, por ahí te estoy dirigiendo, y fue solamente, como les digo, un sentir, y me inscribí, empecé a estudiar online y todo, porque sí, o sea, Dios te habla de lo que quiere para tu vida, pero tienes que dar pasos también, o sea, de fe hacia esa dirección. Entonces, de ahí para acá han sido 5 años y sí fue un transcurso que dije, ok, Dios, tú me dijiste esto para mí, pero no, como que no vi nada, a veces uno se siente frustrado, ¿no? Que no ve su totalidad lo que Dios te ha hablado de tu propósito, pero a la vuelta de 5 años, Dios abrió otra oportunidad para poderme desarrollarme y o sea, empezar más con esto. Y lo que Dios me enseñaba en ese transcurso de estar pensando a través, o sea, de estudiar todo esto era, quédate en tu propio carril. O sea, cada persona tenemos un carril enfrente de nosotros. En inglés dicen mucho, stay on your own lane. Y entonces tú, por ejemplo, ese es el carril mío de Yaira y yo me tengo que quedar en mi carril. Lo que Dios me ha hablado para mí, que tiene para mí, yo me mantengo, obedezco, le doy, le sigo y no me estoy brincando al carril de Anet. Ay, qué padre que tú estás haciendo esto, Anet, yo también lo quiero hacer. O sea, si a mí Dios no me dijo, no me voy a brincar ese carril ni al carril de acá. O sea, manteniéndote fiel en lo que Dios a ti te habló, o sea, es como Él te va a enseñar aún más de tu propósito. O sea, ya hiciste esto, ok, te enseño más, ahora sigue adelante. Y la estadística que estábamos escuchando, una estadística de como cuando en inglés dicen traffic jam, cuando hay un montón de tráfico, o sea, dicen que si tú te mantienes en tu carril, nos ahorraríamos todos los que estamos en traffic jam 30%. O sea, del tiempo. ¿Dónde está mi marido para que escuche esa estadística? Yo 30% también. Del no te tiempo. Creo que todos los hombres tenemos que escuchar esa estadística. No se cambien de carril. Sí. No se cambien de carril y estás en el tráfico, mantente. Y creo que eso es la moraleja de la vida. O sea, mantente en tu carril, lo que Dios te llamó y no te andes brincando el tingo al tango. Síguele hasta que le des. Y así es como creo que a mí me ha revelado más y más lo que Dios quiere hacer en mi vida. Sí, ahorita la pastora Anet nos va a contar también su experiencia y en mi caso, bueno, les voy a contar yo primero. En mi caso, Dios reveló su propósito específico en mí de una manera muy sobrenatural. O sea, yo vine aquí, igual que el caso de Yaira, a estudiar el instituto. Cuando decimos aquí es porque estas instalaciones son las instalaciones del instituto. Obviamente estamos en Centro Internacional Aliento, ¿verdad? Pero estamos aquí en las instalaciones y cuando yo vine aquí yo no alcanzaba a vislumbrar por qué venía al instituto y más que simplemente a estudiar la Biblia, que por supuesto es importante, vine a encontrarme con Dios y Dios ya me tenía preparado mostrarme y revelarme el propósito. Y yo recuerdo que el Señor lo empezó a hacer. Por ejemplo, un día estaba en una clase anotando, había un profeta que habían invitado, el profeta estaba compartiendo. Yo estaba anotando, estaba tomando mis notas y me acuerdo que estaba tomando mis notas y cuando vuelvo a voltearlo a ver, tengo una visión con mis ojos abiertos y al que veo ahí con un micrófono compartiendo es a mí y no al profeta. Y yo le hago así como que, ¿qué onda, no? Y me veo a mí. Y para mí eso era completamente nuevo porque yo no vengo de una familia pastoral, mi papá no es pastor, mi papá es ingeniero, yo no crecí en la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, para mí el tener esa visión no es como que, ay, pues claro, pues mi papá fue pastor, yo voy a ser pastor. No, para mí fue algo completamente sorprendente, completamente que
yo no entendía. Y me acuerdo que cuando pasamos a que orara por nosotros, él me dio una palabra profética y él me dijo, Dios te ha llamado al pastorado, vas a ser un pastor. Entonces, ahí se abrió como que, ¡boom!, una puerta a mi propósito que ni por acá, pero ni por acá se me ocurría. Entonces, Dios sabe cómo hablarnos a cada quien. A mí me empezó a hablar de esa forma porque después de 21 años de que no le conocí, de repente usó 6 meses, 1 año de mi vida para sellarme con su Espíritu Santo y para que no hubiera duda alguna en mí de cuál era su propósito. Recuerdo que también un día que estábamos aquí, estaba lleno este lugar, igual era un martes por la noche, había un orador y esta persona dice, ¿Is there a Gabriel here? ¿Hay un Gabriel aquí? Y yo no me levantaba, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo quiero que si el Señor me va a hablar, yo quiero asegurarme que yo soy el único Gabriel que está. Qué bueno que no lo dijo ahorita porque nos hubiéramos levantado como 5, ¿no? Pero hubiera tenido que especificar apellido y todo. Pero dice, ¿Is there a Gabriel here? Y dice, ¿Is there a Gabriel here? Ya la tercera yo dije, bueno, ok, no va a decir Coco, así que ya, me levanto. Entonces ya me puse de pie. Y sí, pues yo era el Gabriel y me habló Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me puse a clamar y el Señor me empezó a revelar más y más de mi propósito. Pero te cuento esto y les contamos esto porque es la forma en la que Dios revela su propósito. Leía la palabra, por ejemplo, y al leer de Isaías, de Jeremías, o de personas que le sirvieron a Dios, de personas que fueron apartadas para Dios, cuando yo leía eso, el cuarto en donde estaba se llenaba la presencia de Dios. Dios me hablaba a mi corazón y me decía, yo te llamé a ti, te elegí a ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, Dios nos habla, o sea, Dios se va a asegurar de que sepamos cuál es, como decía Yaira, el carril, el camino. El Salmos 32:8 que dice, te haré entender el camino por el cual debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos quiere hacer entender, no es que Dios no esté interesado. Y Dios nos trata a todos de una forma diferente. Hay veces que lo hace de esa manera, pero hay veces que lo hace de diferentes maneras. Pero lo que yo quiero también decirte esta noche es que Dios quiere revelar su propósito para tu vida. Obviamente una vez que vino ese despertar en mí, algo que fue fundamental fue que como estudiantes nos plantamos en esta iglesia, nos plantamos en Centro Internacional Aliento, y yo ahorita que puedo ver 12 años más tarde, 3 años fueron de estudiantes, 12, llevo en esta casa, 9, ejerciendo un ministerio de tiempo completo. Yo puedo ver que el propósito de Dios iba más enfocado hacia la iglesia local que hacia mi ministerio o mi llamado, porque mi llamado se ha desarrollado, se ha revelado, se ha fortalecido y se ha cumplido en la iglesia. Entonces, lo importante de pertenecer. Como estudiante aprendí mucho, pero te puedo decir que donde he crecido ha sido en esta casa. ¿Por qué? Porque me planté, porque dije, este es el lugar que Dios tiene para mí, y estoy plantado como un árbol junto a orillas de aguas de río, y ahí soy fortalecido, ahí el Señor va revelando más y más de su propósito, y estoy seguro, yo te puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que estoy 100% seguro que estoy en el lugar correcto, en el momento oportuno, haciendo la voluntad de Dios. Y es porque simplemente me he quedado en mi carril, no me he cambiado, no me he desesperado, ¿verdad? No me he cambiado. Y bueno, pues qué bueno es Dios, ¿verdad? Yo obviamente me emociono al platicar esto, pues Dios es bueno. Y Annette, en tu caso, ¿cómo ha sido Dios? Dios nos habla de diferentes formas, nos revela el propósito de diferentes formas. Entonces, ¿cómo ha sido contigo? Bueno, yo siempre quise que Dios me hablara así como le habló a Gabriel, ¿verdad? Que alguien viniera y me dijera, esto es lo que vas a hacer, o tener una visión y saber exactamente, pero no siempre nos pasa así, y no a todos nos pasa así. Pero Dios aún nos habla, o sea, de diferentes maneras nos habla. Y una manera que a veces subestimamos es aceptar la manera que Dios nos diseñó, o sea, las cosas que Él implantó en nosotros. Y en el Salmo 139:16 dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, saber esto, saber que Dios nos diseñó, eso nos debe hacer confiar en que Él nos diseñó de cierta manera con un propósito, con una razón. O sea, de cómo Dios nos hizo tiene mucho que ver con para qué nos hizo.
Entonces, todos tenemos diferentes gustos, diferentes temperamentos, diferentes inclinaciones de cosas que nos gustan. Y, por ejemplo, a mí siempre, hasta de niña, jugaban conmigo mis amigas de que yo iba a ser su psiquiatra o su psicóloga. Y decían, me voy a acostar aquí en este sillón y te voy a contar mis cosas. Y siempre me gustaba escuchar a la gente. Y yo, 10 años después, terminé una carrera de psicología. Y por un tiempo trabajé en eso. Y yo creo que aunque Dios nunca me dijo, yo nunca lo oí audiblemente o que alguien me haya dicho que esto es lo que yo iba a hacer, era parte de mi diseño. Y ahora, por ejemplo, las personas a veces tú puedes verte a ti mismo, analizarte y decir, ok, ¿qué cosas me gustan? Si eres una persona, por ejemplo, en un ejemplo muy práctico, si eres una persona muy introvertida, quizás no vas a ser un anfitrión de fiestas, ¿no? Pero si eres una persona muy creativa, quizás eres el que va a planear las fiestas. Y no estoy hablando de que la carrera o tu profesión tiene que ver necesariamente con tu propósito, pero sí es a veces la manera que Dios usa diferentes cosas para hacernos llevar a cabo nuestro propósito. Pero también quiero mencionar algo a lo que se refería Yaira, de que Dios nos va enseñando nuestro propósito con cada paso que vamos dando. Porque ahora yo no estoy ejerciendo nada que tenga que ver con la psicología, pero aún así estoy convencida de que lo que estoy haciendo es porque Dios lo ha tenido como su propósito para mí. Y la manera en que nosotros nos vamos dando cuenta de esto es dando pasos de lo que Dios nos muestra en ese momento. Entonces la palabra también se refiere la Biblia se refiere a la palabra como lámpara a nuestros pies. Y no sé si han escuchado esta analogía antes, pero por ejemplo, si estás en un lugar súper oscuro y tienes una lámpara en los pies, lo único que ves es lo que está ahí. No ves la foto completa, no ves todo lo que viene. Pero eso no quiere decir que Dios no te está hablando y no te está guiando en esos pasos que estás dando en ese momento. Entonces creo que es muy importante ver eso y reconocer eso también, que mientras vamos conociendo más a Dios, también vamos conociendo más sobre qué cosas Él quiere para nosotros. Y algo en lo que estás mencionando, algo que es muy importante es, debemos de entender que nuestro propósito va ligado a nuestra identidad. Entonces, en el mundo lo manejan al revés. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito? Como el mundo le cuesta trabajo definir la pregunta que nos hacen nuestros hijos, primeras preguntas que nos hacen nuestros hijos es ¿qué es eso, no? O ¿por qué? El famoso ¿por qué? Para todo es ¿por qué? 5, 6, 7 años de edad te preguntan ¿por qué? Como 20 veces al día. Pero cuando empiezan a crecer y empiezan a tener ya una edad más avanzada, unos 12, 13 años, empiezan a preguntarse ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? O sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Quién me creó? Una de las definiciones de padre es punto de origen, y me encanta esa definición, porque la única forma en que sepamos cuál es nuestro punto de origen es que vayamos al Padre, porque venimos del Padre. Y como el mundo no puede explicarse su origen, su identidad, y aún hay unas teorías muy revoltosas sobre esto, entonces cree que enviando a sus hijos a estudiar y al hacerse expertos en un área o en un arte o en alguna actividad, eso les va a formar la identidad. Entonces, por ejemplo, si alguien es muy bueno con el trabajo de la madera, es un carpintero. Entonces, alguien que es muy hábil piensa con la madera que esa es su identidad. Soy un carpintero. Pero la verdadera identidad no es esa. Esa es una de sus funciones. La verdadera identidad es que somos hijos. Y lo digo porque solamente a través de ir a Dios y de verdaderamente escuchar la voz del Padre, y aún el Padre nos habla de formas tan prácticas. Por ejemplo, en mi caso, Dios está usando mi background, lo que me gusta hacer. Desde pequeño mi papá se emocionó con las matemáticas y me ponía a estudiar matemáticas, y en mi ingeniería llevé un montón de matemáticas. Entonces, obviamente eso me ha ayudado para ejercer ciertas cosas que aún ejerzo hoy en día con los sistemas y los procedimientos en esta preciosa casa. Pero te lo digo porque sí va a ejercer, sí va a usar Dios aún nuestra profesión, sí va a usar todo eso, pero nuestro propósito se va a derivar de la identidad, de quién soy en Cristo. Y nada más es con estudiarse. Ve qué te gusta, ve a quién admiras, ve para qué eres bueno, ve para qué no eres bueno. O sea, analízate, estúdiate. Y eso son señales o son manifestaciones de Dios que te están apuntando hacia un propósito.
Sí, y por ejemplo eso mismo que habíamos hablado de que no te sientas mal si la última vez que vino alguien y le dio palabra a todo el mundo no te dio palabra a ti, no quiere decir que Dios no te está hablando, hay diferentes maneras que Dios nos habla y hay que tener yo creo que la manera de reconocer eso es mientras tengas una mejor relación con Dios vas pudiéndolo escuchar mejor de las diferentes formas de que nos habla a nosotros. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado, ya Gabriel nos habló un poquito sobre nuestro propósito como hijos, que es el propósito de cada persona aquí, que es reflejar al Padre, amarlo y obedecer. Y también hemos hablado un poco sobre nuestro propósito como individuos, ¿verdad? Y la razón por la que estamos hablando de esto es porque cuando entendemos quiénes somos y por qué estamos aquí, nos damos cuenta que nos necesitamos el uno al otro. O sea, entendemos que cada uno tiene una función diferente. Y esta identidad nos ayuda a entender que pertenecemos a algo mayor. Y ese algo mayor es el cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Yo necesito cumplir mi propósito como individuo, pero Yaira también y Gabriel también para que juntos podamos cumplir nuestro propósito como iglesia. Y la palabra lo explica muy claramente aquí en Efesios 4:16, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces ahí nos dice claro que si yo ayudo a que los demás se desarrollen, entonces el cuerpo va a crecer y va a estar sano y lleno de amor. Si yo estoy cumpliendo mi función, puedo ayudar a que los demás también cumplan su función. Y creo que es bien importante reconocer eso, o sea, nos necesitamos, yo los necesito a ellos, pero también necesito a cada persona aquí, como ellos me necesitan a mí y cada persona me necesita a mí, porque si no, es como que no estamos conectados al cuerpo, entonces el cuerpo no está completo y no puede cumplir toda esa función. Entonces, al reconocer eso, nos debe dar un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta casa, pertenezco a la iglesia, pertenezco al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo me necesita a mí y yo necesito a los demás también. Claro, ahorita que dices eso me recuerda algo que dijo el profeta Ronnie Oliveira, que comentó, pequeñas llaves que abren grandes puertas. Y esas pequeñas llaves son personas. O sea, son personas, puede ser la persona a tu derecha, a tu izquierda, que aún hay cosas que al igual tú careces, esa persona va a ser una llave para abrir esa puerta que te va a impulsar para llegar más lejos y aún acercarte más a tu propósito. Entonces, ¿cómo podemos ser esas llaves para las personas a nuestro alrededor? Conociéndonos, teniendo relación con cada uno, conectándonos, por eso están los grupos de conexión. Entonces, sabiendo quiénes somos, perteneciendo a este lugar, viniendo a la iglesia, realmente plantándonos, podemos conocernos y ser esas llaves que vamos a ayudarnos unos a otros para impulsarnos hacia nuestro propósito aún más. Sí, no podemos ser iglesia, o sea, yo no puedo ser iglesia yo sola, ¿verdad? Necesito tener relaciones con los demás, así como está diciendo Yaira, para poder llevar a cabo mi propósito como persona, pero también un propósito colectivo. Así es, y como menciona Yaira, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que sucedió es que cuando me planté aquí en Centro Internacional Aliento, Dios despertó un área en mí del mover del Espíritu Santo, de los milagros, de la profecía, de la enseñanza de la palabra, de la predicación, pero hubo un tiempo en que otra área de mí, que también es parte de mí, es parte del diseño de Dios para mi vida, es parte de mi propósito, que es el área de la ingeniería, como que se durmió o la dejé, yo mismo la dejé a un lado. Y hace un par de años Dios usó como una de esas llaves que menciona a Yaira, a nuestro pastor Marco, para afirmarme y activarme. Nosotros tenemos un principio aquí en casa que es el de la afirmación. ¿Por qué? No nada más para decirnos algo que suene bien bonito y algo bien positivo, sino porque al afirmarnos estamos activando. Estoy hablando lo que está en ti, estoy profetizando, estoy activando lo que Dios ya puso en ti para que venga a cobrar vida, para que venga a acción, que no se quede nada más en un diseño, sino que ese diseño cobre sentido. Y Él habló a mi vida palabras de afirmación en esta área y Él me dijo, yo te veo
haciendo sistemas y procedimientos, y yo te veo siendo un instrumento en esta área de Dios para que tú puedas desarrollar estos sistemas y la visión de esta casa se pueda llevar a cabo. Y si yo no me hubiera conectado a la iglesia local, si yo no hubiera pertenecido a esta casa, entonces igual eso que estudié por 5 años hubiera quedado como un título ahí colgado de una oficina simplemente, y hubiera dicho, ay, pues qué sentido tuvo estudiar 5 años ingeniería mecánica administrador. Bueno, tuvo el sentido que Dios quería usar eso para la bendición del cuerpo. Me encanta este pasaje que leía Aneta hace ratito, Efesios 4:16, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Encajamos, tú y yo encajamos. Hay un lugar para cada uno de nosotros y hay una función que cumplir, dice, y cada parte, o sea, cada parte, tú y yo, al cumplir con su función específica, tenemos una función que cumplir, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aparte de que tú, al cumplir con la función y el propósito de Dios para ti en la iglesia local, te va a traer plenitud, te va a traer satisfacción, le va a dar gloria a tu Padre porque estás avanzando, estás trayendo fruto. Aparte vas a ayudar a que el cuerpo sea bendecido. Si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra función, los demás somos bendecidos. Entonces hay una función y un propósito aquí, en donde pertenezco, en mi casa. Y Dios quiere que sirvamos aquí, Dios quiere que nos plantemos aquí porque ahí voy a crecer. Pero ahí también, a través de mi aportación, otros van a crecer, otros van a ser bendecidos. Y hay un intercambio precioso, un intercambio increíble en el cuerpo de Cristo cuando yo me someto y me sujeto al diseño de Dios para mi vida, cumplo con mi función, soy una bendición, pero también soy bendecido por las relaciones que Dios ha puesto a mi lado. Entonces, pertenecemos a esta casa. Plántate en esta casa. Yo estaba hace ratito sintiendo que el Señor literal va a revelar aún todavía más parte de tu propósito, porque si bien hasta ahorita Dios ha revelado parte de nuestro propósito, Dios va a revelar más. Y no solamente eso, sino que Dios va a activarte, Dios va a afirmarte y activarte en dones, en funciones, en llamados que Dios tiene y quiere que uses aquí adentro, pero que también quiere que uses allá afuera. Son las dos cosas, pero necesitamos estar plantados a una casa local y pertenecer. Bueno, nuestro propósito no solamente se cumple en la iglesia, sino que también es revelado a través de la iglesia, así como lo que el pastor Gabriel estaba hablando. Entonces es muy importante entender eso también, lo que él hablaba ahorita. No es solamente para poder cumplir nuestras funciones aquí, sino para poder ser un ejemplo allá afuera. Pero si yo no estoy conectada aquí, no estoy creciendo, entonces ¿cómo puedo ser luz afuera? Necesito estar aquí, necesito estar plantada, necesito crecer dentro de la casa para poder después ir a cumplir mi propósito afuera también, no solamente aquí. Así que es muy importante que nos llevemos eso hoy también. No es solamente para jugar a la iglesia y para estar aquí, sino para poder realmente hacer un impacto en nuestra comunidad y en la gente que nos rodea, que no tiene a Cristo. Pues estamos prácticamente concluyendo y bueno, cómo es increíble cómo se relaciona lo que es pertenencia, identidad, mi afirmación, quién soy, mi propósito y pertenezco a una casa, pertenezco a un lugar. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú nos plantaste a cada uno de los que estamos en esta casa, Señor. Tú nos trajiste del norte, del sur, del este, del oeste. Tú nos trajiste de diferentes lados. Señor, como lo preguntaba nuestro pastor el domingo, la mayoría no nacimos aquí, pero a ti te plació, Señor, traernos aquí. A ti te plació que perteneciéramos a esta familia, a esta casa de Centro Internacional Aliento. Y Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que en tu omnisciencia tú reveles llamados, reveles propósitos, reveles funciones, reveles dones del Espíritu Santo, dones del Padre, diseños que venían en ti desde el diseño de Dios en el vientre de tu madre.
que Él revele aún dones del ministerio, dones del Hijo. En el nombre de Jesús, que el Señor te dé sabiduría, te dé inteligencia, te dé claridad con las estrategias que te ha puesto para alcanzar, para ser de impacto al mundo. Señor, gracias porque en esta noche tú activas. Te afirmo en el nombre de Jesús y te bendigo diciéndote que estás en el lugar correcto, que estás en el momento oportuno, que el Señor te trajo, y aun si no todas las cosas que están a tu alrededor, si bien no hay un perfecto orden, en medio de la aflicción, en medio aún de aquellos desiertos por los cuales has pasado, de aquellos altibajos, en medio de todo eso, el Señor te ha colocado estratégicamente en el lugar correcto, en el momento oportuno para este tiempo, y que se despierta dentro de ti, en el nombre de Jesús, ese propósito y esa función que tú tienes. Se despierta ese espíritu de gracia y de oración en algunos de ustedes que había estado apagado. Se despierta ese don por servir. En algunos de ustedes se despierta ese don de generosidad. En el nombre de Jesús, en algunos de ustedes se despierta ese don de enseñanza. En el nombre de Jesús, en algunos de ustedes se despierta el don de profetizar. En el nombre de Jesús, en algunos de ustedes se despierta o se afianza, se afirma el don para hacer negocios, para liderar, de liderazgo. En el nombre de Jesús, en esta noche declaramos que no solamente tenemos un tiempo de que compartimos esto con ustedes, sino que esto fue el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, que trae revelación, que alza el velo para que puedas ver con claridad el diseño, el llamado, el propósito de Dios para tu vida, para que puedas ver qué tienes que hacer en este tiempo, en esta casa y fuera de esta casa. En el nombre de Jesús, declaramos que hay una activación en estos momentos dentro de ti. Hay revelación. Algunos literal van a empezar a recordar, es lo que yo veo en mi espíritu, recordar palabras proféticas de hace años. Algunos van a recordar, algunos yo veo a una mujer, estás recordando algo que te apasionaba, algo que verdaderamente te apasionaba. Yo no sé si era la oración o qué era, y como que se apagó o ahí lo dejaste, y el Señor lo está reencendiendo, el Señor lo está recordando. En el nombre de Jesús, en algunos literal vas a ver algo nuevo, algo que no habías visto. De repente vas a tener una visión de ti haciendo algo que no hacías. En algunos es trabajo con las manos, aún es usar sus manos para carpintería, para las artes. En algunos son diferentes cosas que es el diseño de Dios en ti, es el propósito de Dios en ti, es la función específica de Dios en ti. En el nombre de Jesús, por eso estamos aquí, para ser equipados, para ser conectados, para ser activados, para ser ungidos, para ser llenos de todo el bien y de toda la gracia que tiene el Padre para sus hijos, para reflejarle. Y algunos del trabajo que vas a hacer van a decir: wow, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué onda contigo? Y tú le vas a decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy hijo. Yo solo sé que soy hijo, solo sé que soy su hijo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún hay gente, yo siento que hay gente aquí que Dios les ha revelado ya cosas de su propósito, pero el temor los ha detenido dar el paso. Y vamos a orar para que eso se rompa, y cuando salgan de aquí ustedes den el paso, para que, sean lanzados y sean, como oraba Pastor Gabriel, sean activados en eso. Entonces, en el nombre de Jesús, declaramos que todo temor que te había paralizado para que no dieras pasos hacia tu propósito, el cual Dios ya te habló. A muchos Dios les ha hablado en sueños, les han dado palabra, lo tienen escrito en diarios. Gente aquí lo tiene escrito ya, pero el temor te ha paralizado.
Y en el nombre de Jesús se rompe todo temor de tu vida, toda mentira del enemigo que no puedes, que no tienes, que fallaron tus antepasados, que tú vas a fallar en este momento. Todo ese argumento lo llevamos a los pies de la cruz. Si Dios te habló, Él te va a proveer. Si Dios te habló, Él te va a mandar. Si Dios te habló, Él te va a dirigir de la mano. Toma los pasos de fe, aviéntate, lánzate, Él está contigo. Si Él te hizo entender y te mostró el camino que debes de andar, Él va a fijar sus ojos sobre de ti. O sea, como la niña de sus ojos. O sea, Él te está viendo y Él te va a dirigir, no te va a dejar a medio camino. Si Él te trajo hasta aquí y te está llevando en este camino, dale. Aviéntate, no te va a dejar a medio camino. Los bendigo en el nombre de Jesús, con esa firmeza, con esa fuerza, aún la fe para creer lo que Dios ya les habló. En el nombre de Jesús, los bendigo. Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.